Ojito con el tema que os traigo, como si tuviera ahí a mi jefe detrás mirándome. Entrevistas con responsable directo, entrevistas con quien puede ser vuestro futuro jefe o vuestra futura jefa. Este tema genera muchas complicaciones, muchos nervios, mucha angustia de no saber cómo gestionarlas, y el objetivo de este vídeo es ayudarte a llevarlas mejor y a sacarles jugo. Porque es una de las fases desde el ámbito del entrevistado, es decir, de ti que me estás viendo, que menos se aprovechan, y lo vas a entender muy bien. Pero antes, una reflexión de las mías, que ya sabes que me gusta así empezar los vídeos. Imagínate que te gusta alguien, que te gusta de verdad, que te pone nervioso, nerviosa esa persona, que cuando estás cerca estás como en tensión porque dices, ostras, que está aquí. Imagínate que tienes que hablar con él o con ella. Pues probablemente no lo vas a hacer de la misma manera que si hablases con un amigo, con una amiga, con un familiar. Entonces, dependiendo de la persona que tengas delante y cómo la atribuyas dentro de tu esquema mental, si es alguien muy importante, que tiene poder, que te gusta, que no te gusta, si es alguien que te cae mal, probablemente comuniques de forma más o menos efectiva. Lo que ocurre muchas veces en las entrevistas finales es que nos ponemos nerviosos porque tenemos delante a un jefe, a un socio, a un CEO. Pero no deja de ser una persona igual que tú, con sus problemas, con sus inseguridades. Entonces, uno de los objetivos también de este vídeo es que dejes de verlos como... me va a entrevistar como una deidad, ¿no? Una persona normal que tiene un cargo X, probablemente con más responsabilidad, con una buena retribución, y ya está. Entonces, vamos con estas entrevistas. Lo primero, un poco el contexto, ¿no? ¿Por qué recursos humanos no es suficiente para hacer estas entrevistas? Primero, recursos humanos es un filtro. Nosotros, al final, nos pagan también para contratar gente, entre otras muchas cosas. Y nuestro rol dentro de ese embudo de candidatos, ¿vale? Que lo he comentado en más vídeos, que las pruebas que pasamos en selección, pues tenemos un embudo en el que aquí arriba estarían todos los candidatos. Tenemos pruebas que conforme va avanzando el número de candidatos y se va disminuyendo, se va invirtiendo más tiempo en esos candidatos. Entonces, en la pirámide de arriba, podemos decir, del embudo, tenemos muchos candidatos y pruebas que en poquito tiempo criban a muchos, como es la criba curricular, las entrevistas telefónicas, dinámicas de grupo, luego la entrevista de recursos humanos, y al final intentamos dejar para el responsable los candidatos que mejor encaje tienen. Entonces, recursos humanos es un filtro más competencial, puede haber parte técnica o puede que hayas hecho pruebas técnicas, pero claro, tú no vas a trabajar en el equipo de recursos humanos, vas a trabajar en el equipo de Juan, de María, de Pepito o de Pepita. Con lo cual te tiene que conocer tu futuro jefe o jefa. Y esa entrevista va a tener otras reglas, que son las que vamos a ver en este vídeo, distintas a la de recursos humanos. Pero digamos que en un proceso de selección en el que haya un departamento de recursos humanos, no va a ser la única entrevista y habrá más entrevistas. Algo que tienes que tener en cuenta cuando te va a entrevistar tu futuro responsable es entender un poco cómo ha sido el ciclo dentro del proceso en cuanto a la validación técnica de tu perfil. Si después de recursos humanos te entrevista tu jefe, probablemente esa entrevista tenga matices más técnicos que si te entrevista recursos humanos, un compañero especializado en el área y luego tu jefe, ¿vale? Algo importante, vamos a preparar bien esta entrevista. Vamos a tener muy claro cómo es el proyecto en el que vamos a trabajar, vamos a intentar resolver dudas con los técnicos de selección si nos han citado y hay algo que no nos queda muy claro. No hay peor sensación para un responsable que alguien que le llega, que ha pasado todos los filtros, sigue teniendo muchas dudas del proyecto. Y ojo, esto no tiene por qué ser culpa vuestra, porque muchas veces en selección os damos muy poquita información, pero jugar con ello. Si vais a entrevista final y hay algo que no os quede claro, pues cogéis al técnico de selección y le decís, oye, ¿me podrías echar una manilla con esto porque tengo alguna duda del proyecto? Quiero resolverla contigo. Entonces es muy, muy importante que aprovechéis y esas dudas que tengáis las podáis pulir. Luego, aspectos importantes. Ahora a lo mejor con COVID puede ser que no, pero puede pasar también. Normalmente este tipo de entrevistas se retrasan en el tiempo. Me refiero a que si tú tienes la entrevista a las 12, puede que tu jefe o jefa entre a las 12:20 o 12:30, porque pueden tener cualquier cosa de última hora y se les pasa. Muchas veces no es la mayor de las prioridades para ellos, porque una parte de su salario puede ser que se les pague pues, por contratar o aumentar el equipo, pero su trabajo no es puramente hacer selección, entonces están con 100.000 fregados.
Con esto lo que te quiero decir, y cuando volvamos a la normalidad, es que para este tipo de entrevistas ten mucha paciencia y ármate, pues eso, y ten tiempos, ¿vale? Ármate de paciencia y ten tiempo. No te pongas ningún compromiso detrás o no las hagas en un tiempo muy acotado porque vas a estar con muchos nervios. Importante también, cotillea el perfil de LinkedIn de tu futuro responsable. Y si te da cosa porque dices, es que igual mi jefe o mi jefa ve que le he cotilleado y no lo ve bien, bueno, pues puedes ponerte la privacidad de LinkedIn, que hay un vídeo en el canal, échale un vistacillo, ¿no? Mira su perfil, es decir, esto entra dentro de la preparación. Tú vas a tener un futuro responsable, entonces tendrás que saber qué pasos ha dado, de dónde viene, si te resulta atractivo su perfil. Y de ahí puedes sacar también alguna preguntilla, ¿no? Pero te va a venir muy bien, vas a ver cuánto tiempo ha estado trabajando en la compañía, si a lo mejor habéis compartido universidad, puede que con eso saquéis puntos en común. Así que prepárate muy bien la posición, mira bien su perfil y si tienes cualquier pregunta, aprovéchalo. Y luego, y esto es lo más importante, una entrevista con un responsable no es una entrevista al uso. En recursos humanos os tenemos muy mal acostumbrados a que la entrevista es más o menos estructurada, cambia de técnico a técnico, pero en líneas generales os vamos a preguntar lo mismo. Pero es que con un responsable directo, que aquí mucha gente se queda un poco... le sacamos de sus casillas o le saca el responsable de sus casillas, no es una entrevista, es una conversación. Puede ser que yo hable contigo, imagínate que yo soy tu responsable, hablo contigo y te empiezo a preguntar alguna cosa, y hablamos y te cuento cómo veo yo una cosa de la empresa, tú me cuentas qué puedes aportar. Entonces, estas entrevistas no son tan estructuradas, lo que te digo, ¿no? De oye, ¿por qué deberíamos contratarte? Temas de efectos, temas de virtudes. Puede ser una conversación y puede ser hablar de todo. Porque los candidatos que le llegan a un responsable, y sobre todo si han sido validados técnicamente, es gente que ya encaja. Es gente que en teoría debería hacer bien lo que es el día a día del puesto. Sí, ni recursos humanos ni entrevistas anteriores se han equivocado. Entonces, la gente que conoce el jefe es válida. Y a veces el criterio de selección es algo puramente subjetivo. Es decir, si tú me presentas 3 opciones que me valen, pues voy a coger a la opción, me lo invento, que mejor me caiga, con quien crea que va a tener mejor desarrollo, con quien comparta más aficiones, vete a saber. Entonces son entrevistas que en vez de ir con muchos nervios, hay que ir con mucha tranquilidad, es una oportunidad de conocer, oye, cómo es la persona que está desempeñando un rol de cierta estrategia o magnitud en la organización, ver un poco también cómo respira esa persona, qué te cuenta, y tienes que ir relajado porque, oye, eres una buena opción. Y si al jefe o jefa finalmente no le encajas tanto, no es un problema tanto tuyo, sino de los filtros anteriores, porque si se ha hecho bien el proceso de selección, le tiene que llegar gente que en teoría hiciera bien el proyecto. Entonces, aquí el problema es que tienes que saber jugar en un campo en el que no hay tantas reglas, en el que puede pasar de todo. Puede que se ponga a hablar de tu familia, que habláis de la COVID, y algo fundamental que yo creo que todas las personas que gestionamos equipos valoramos es que nos hablen de tú a tú. Es decir, un responsable lo que quiere es entender cómo es la persona que tiene delante, o sea, es decir, que no te vea con nervios, con estrés, no, tú tienes que conocer cómo va a ser tu futuro jefe. Y relacionado con esto, y esto me alucina, porque yo el día de mañana si hago una entrevista a quien sea mi jefe o jefa le preguntaría, hay que machacar a preguntas. O sea, tampoco hay que hacer 15 o 20. Pero algo que me sorprende es que la gente a la que yo le he hecho entrevistas, y he estado en entrevista final porque he estado haciendo un acompañamiento al responsable para ayudarle también con la entrevista, pues los entrevistados no hacían prácticamente preguntas a su jefe o jefa que podrían ser súper relevantes. Es decir, tú tienes delante a tu jefe, ¿vale? Que va a ser una persona que te puede ayudar o te puede dificultar en tu desarrollo profesional. Que mucha gente deja los puestos de trabajo por el responsable que tiene. Entonces aprovecha para preguntarle aspectos que a ti te ayuden a entender si vas a encajar bien. Porque cada responsable tiene un estilo de liderazgo distinto. Y a lo mejor tú encajas muy bien en uno, muy concreto, pero en otro, fatal. Entonces tú pregúntale, oye, ¿cómo gestionas al equipo? Una pregunta muy, muy general, ¿no? Que puedes plantear, oye, ¿cómo gestionas al equipo? Y te puede contestar cosas que te gusten o no te gusten. Otra pregunta que yo plantearía, oye, ¿qué esperas de mí?
si me contratas? ¿Qué esperarías de mí en la posición? Es fundamental. Tienes ya la posibilidad de, en el minuto cero, saber qué espera tu jefe de ti. Y si tu jefe a lo mejor te dice que lo que espera de ti es que estés disponible 24/7, pues igual a ti no te gusta o no te encaja eso. Volviendo a la pregunta de atrás, ¿cómo gestionarías al equipo? Pues mira, yo soy una persona que da mucha libertad, que no controla mucho el trabajo, pero a lo mejor tú quieres tener a alguien que controle mucho tu trabajo. Pues lo mismo, ¿vale? Oye, ¿cómo ves el proyecto? ¿Cómo ves ahora mismo la compañía? Factores importantes a preguntar, porque te puede dar más información. Oye, cuéntame qué tal tu etapa en la compañía, ¿por qué decidiste entrar a esta compañía? Son preguntas que te van a ayudar a tener más claro saber, perdonad que me he cortado, o sea, que he tenido momentos, yo lo digo choque de trenes, que en mi cerebro lo han hecho pum, pero vuelvo a decir, te va a ayudar a entender mejor el contexto de la compañía y dónde estás entrando, ¿no? Porque el técnico de recursos humanos tiene una visión y luego hay distintas visiones, pero vas a tener la visión de tu jefe. Entonces, lo fundamental es que tú descubras, más allá de si a ti el proyecto te encaja o no, si tu jefe te encaja. Porque si tienes delante una persona con la que lo vas a pasar fatal, mi recomendación es que si no tienes otra cosa, que lo cojas o que sepas lo que te espera. Entonces hay una serie de preguntas que tú puedes plantear que son muy interesantes y te pueden dar información estratégica del proyecto, pero sobre todo de cómo es tu responsable. Y fíjate, si tú ves que no da muchas respuestas o es muy cortante, eso es muy interesante porque te está demostrando cómo es su estilo de comunicar y si tú en el día a día le pidieras información, pues ya te puedes imaginar que no sería muy positiva la respuesta que recibirías o el grado de información que te comunicas. Relacionado con esto, es esencial que no toques el tema del salario, a menos que lo toque la otra parte. ¿Por qué digo esto? Porque al final, las personas que gestionamos equipos, lo que queremos es gente que curre, que le ilusione el proyecto, que saque las cosas adelante. Pero en ningún caso quieres un mercenario o mercenaria. Que ojo, a todos nos importa el dinero y todos trabajamos por dinero. Es así porque sin dinero no podríamos vivir. Pero si tú muestras un gran interés por el dinero, hazlo en otras fases del proceso de selección, no con tu responsable. Con tu responsable para mí es una oportunidad. Por eso decía al inicio del vídeo que no es muy aprovechada por la mayoría de personas. Porque tú vas a la entrevista a ver un poco cómo sales, pero en ningún momento te atreves a descubrir cómo es la persona que tienes delante. Y puede que tengas un tirano o puede que tengas a alguien que te haga volar. Y también te permite ir estableciendo una relación con tu responsable que te va a ayudar desde el primer día. Porque si tu responsable espera A, B y C, tú ya lo sabes. Otra pregunta que se puede plantear es, oye, ¿qué te haría perder la confianza de alguien de tu equipo? ¿O qué te haría confiar mucho en alguien de tu equipo? Esto también es clave porque cada responsable confía con aspectos distintos. Hay responsables que confían cuanto más le reporten, responsables que confían cuantas menos decisiones se tomen y más se eleven. Es decir, aquí cada jefe es un mundo. Y por muchos libros que haya de liderazgo, de estilos, tal, cada persona que dirige equipos lo hace de una manera totalmente distinta. Y aunque haya criterios comunes, hay otras cosas que son muy diferentes. Y eso es lo que tú tienes que averiguar. Entonces, como lo comentaba, prepárate para jugar en un juego en el que las reglas no están claras, en el que va a ser una conversación muchas veces, más que una entrevista, en el que va a importar mucho el feeling también del responsable, porque al responsable le llegan candidatos supuestamente válidos y va a tener que elegir por un tema más subjetivo. Y luego yo creo que esto tampoco lo utilizamos y es importante. Si tú has trabajado bien en entrevistas, si has comunicado de forma efectiva, si has mirado bien el perfil del responsable antes en LinkedIn, también el proyecto, has vuelto a analizar la oferta y haces una buena entrevista, independientemente de que te cojan o no, y oye, has comunicado bien y tú consideras que has pasado también un rato agradable, tienes un contacto delante. Que no todos los días se conoce a un directivo de X empresa y nunca sabes ese directivo dónde va a estar. Así que mi recomendación es al día siguiente, conectas por LinkedIn, oye, le agradeces la entrevista y el tiempo y ya está. No hay que meterle un poema ni una declaración de amor. Mensajito de 3-4 líneas y agradecerle el tiempo, oye, que ha sido un placer la entrevista y que quedas a la espera de saber el resultado del proceso de selección y ya está.
Pero eso también se valora mucho y eso se hace muy poco. Porque aquí no tienes un contacto de alguien ya de recursos humanos, puedes tener un contacto de alguien que en teoría pues, ha tenido una carrera profesional que le ha permitido llegar a un puesto estratégico y a lo mejor hoy está en una empresa, mañana está en otra, pero igual puede tener contactos que te ayuden y puede haber, y si te ha dado buena sintonía, si has tenido una buena comunicación con él o con ella, pues te va a ayudar al futuro, vamos, te puede ayudar en el futuro, pero no pierdes nada, es un contacto más que vas a tener ahí en tu base de datos. Espero que te haya gustado el vídeo, que te abra un poco más la mente, que no vayas con nervios, o sea, esto es una oportunidad de, oye, decir, a ver cómo va a ser mi futuro jefe. Y lo más importante, quien elige de verdad en un proceso de selección eres tú. Quien tiene la última palabra eres tú. Yo puedo decirte, oye, eres la persona seleccionada, me lo dice aquí el muñequito rojo, que lo tengo detrás, me dice, oye, tú eres la persona seleccionada, pero luego yo tengo que elegir si trabajar o no en esa empresa. Y creo que tenéis que tener muy en cuenta quién va a ser vuestro futuro responsable directo. Porque esto de verdad marca un gran diferencial y mucha gente deja sus puestos de trabajo no por tener un jefe bueno o malo, por tener un jefe que no se adapte a lo que ellos necesitan como jefe. Porque no existe el concepto de jefe bueno o malo, es muy relativo. Y la clave es que podáis averiguar eso. Y un último tip, si tenéis a alguien de confianza que haya trabajado con esa persona, con vuestro futuro responsable, intentad pedir referencias, por si acaso. Igual que las pedimos nosotros, pues podéis pedirlas vosotros. Espero que el vídeo os haya gustado, que os permita tener un contexto distinto de cómo afrontar estas entrevistas y nos vemos pronto. Dejo redes sociales en la descripción del vídeo, dejo mi libro, Lo que nunca te contaron sobre cómo buscar trabajo, para que leáis una oportunidad en el que hablo de este tema y de muchos otros más. Y nos vemos pronto con más vídeos. Y mil gracias a todos, que hemos llegado ya a 800 suscriptores, que es una pasada, que hace poquitos meses yo creo que no llegábamos ni a 200 y cada vez voy recibiendo más mensajes de que los vídeos gustan, de que ayudan, de que os mola un poco el rollo en el que comunico, aunque me enrolle como las persianas. Y yo seguiré haciendo más contenido, que pronto vamos a llegar a los 1000, que me hará mucha ilusión, y haré otro tipo de vídeo para que me conozcáis más. Y nada, nos vamos viendo. A petarlo, como quien dice en las entrevistas finales. Os mando besos y abrazos. ¡Hasta luego!